Bueno, hermanos, estamos contentos de que podamos estar aquí en esta mañana y poder abrir la palabra de Dios para escucharla, y rogamos que en esta mañana nuestros corazones sean abiertos para que el Señor nos pueda hablar. Muchas veces tenemos necesidades y pareciera que el mensaje está hecho para un grupo de personas, pero no se engañe. El Señor en su palabra la acomoda por su Santo Espíritu a cada uno según la necesite. Así que estaba viendo ahí en algunos datos lo que es una de las causas principales de los problemas más costosos en la sociedad hoy en día. Y este es la enfermedad del corazón. Dice que es uno de los más comunes y uno de los más costosos que enfrenta la nación. Y de paso, la enfermedad del corazón es la causa principal de muerte en los Estados Unidos. Y está por el orden del 25%. Más de 600,000 personas mueren de enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos cada año. Es decir, que es algo de lo cual tenemos que ponerle atención. Y estábamos hablando esta mañana de caminar y de hacer ejercicio. Hay por lo menos tres grandes problemas que los doctores, y aquí hay doctores presentes, que saben acerca del corazón. Uno es que para evitar problemas o para tener esos problemas es algo hereditario. Es decir, que algo que viene de tu familia. Si tú tienes problemas cardíacos, no sé si has ido al médico últimamente, pero ellos te preguntan, o cuando vas por primera vez, usted tiene historial de que sus padres han tenido enfermedad del corazón. Y uno dice, pero es conmigo, porque ¿qué tiene que ver mis padres? Bueno, porque es hereditario. Pero también el ser sedentario, el estar sin mucho ejercicio, sin caminar mucho, y hablamos de que a veces usted va al Walmart o al Publix o a algún mercado y se molesta, y estoy hablando por mí mismo, porque no encontramos un puesto cerca, ¿verdad?, donde entrar. Y nosotros deberíamos de parar el carro lo más lejos para poder caminar, porque en este país poco caminamos, y eso también ayuda al corazón. Pero hay otra manera también de que nosotros tenemos problemas o podemos buscarnos problemas, es lo que nos alimentamos, qué es lo que estamos comiendo. Entonces, el factor hereditario número 1 es el no estar ejercitados número 2 y lo que estamos comiendo número 3. Así que esto es muy serio. 1 de 4 muertes en los Estados Unidos es relacionados al corazón. Así que yo no soy médico ni nada por el estilo, pero esto es lo que dicen los médicos y es un buen consejito, ¿verdad? Así que respecto al corazón, es algo que es central, es un órgano, es uno de los órganos vitales del ser humano que bombea la sangre para todo el organismo. Pero muchas veces también tiene una acepción en el significado de la palabra corazón. Y esto lo han entendido los poetas y la gente. Por ejemplo, este señor Jacques Duclos, un político francés, dijo alguna vez: el idioma del corazón es universal, solo se necesita sensibilidad para entenderle y hablarle. Es decir, que él reconoce que el corazón tiene un idioma, tiene una forma de hablar, y ya no estamos hablando del órgano físico, es tomado como el centro de la voluntad. Otro señor dijo, muy conocido, William Shakespeare, este escritor británico, él dijo: mi corona está en el corazón, no en mi cabeza. Y usted entiende la expresión, ¿cierto?, de que el monarca gobierna no con lo que tiene en la cabeza, sino lo que tiene en el corazón. Y cuando leemos en el pueblo de Israel, en su historia, el tal rey Ezequías, por ejemplo, dice la palabra de Dios: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en otras partes, su corazón no era recto delante del Señor. Entonces ya empezamos a introducirnos en un significado que normalmente la gente no le da. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón, dijo Albert Einstein. El problema del hombre no está en la bomba atómica. Si entendemos un poquito lo que él quiere decir, que si se hace la bomba atómica,
y que ya se hizo y que en Hiroshima explotó y tuvo esas consecuencias funestas, no está en sí en la bomba en que se construyó, sino el corazón del hombre que llegó hasta ese momento o hasta esa forma de acabar con la humanidad en un momento dado y en un tiempo específico y un lugar específico. Es el problema del corazón. Y hay un proverbio chino que dice: la gente se arregla todos los días el cabello, porque no el corazón. Y no hay mujer, bueno, y hombre también, que no salga sin verse el cabello y arreglárselo. Pero el problema está en que no arreglan su corazón. Ahí está. Muy bien, gracias. Ahora, vamos a los salmos y quiero dar ya un aspecto de entrada a lo que es en la Biblia. Y quiero que en este versículo, si por favor nos podemos poner de pie un momento para leerlo. El Salmo 86, para reverenciar la palabra de Dios como congregación. El Salmo 86 dice, y vamos a leerlo todos, por favor. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Señor, bendiga su palabra. Amén. Podemos sentarnos. Veamos que por lo menos en estos 3 versículos, el salmista está dirigiéndose a Dios y él resalta por lo menos 5 veces un pronombre personal o una referencia hacia Dios personalmente. Fíjense lo primero, él dice, oh Dios, tú eres grande. Primero, él resalta la grandeza de Dios. Segundo, él resalta la divinidad de Dios, y puede sonar redundante, pero exalta que Dios es el único ser divino. Luego en el versículo 11, él exalta o habla acerca de el camino de Dios, tu camino. También el versículo 11, y sería el número 4, él camina o exalta la verdad de Dios, tu verdad. Luego el número 5 en el mismo versículo 11, él afirma para temer el nombre de Jehová, temer tu nombre, oh Jehová. Y por último el número 6, al final glorificaré tu nombre, es dar gloria al nombre de Dios. Hay por lo menos 6 en estos 3 versículos, 6 expresiones hacia Dios que nos habla de cómo Él está tratando de llegarse a Dios y cómo Él está honrando el nombre de Dios. Pero ¿cuál es la clave? La clave está en el versículo 11. Afirma mi corazón. Si nosotros no tenemos el corazón afirmado, no podemos declarar que Jesús es nuestro Dios. Y el corazón afirmado, en otras versiones dice, haz íntegro mi corazón. Ahora yo te pregunto, nosotros tenemos el corazón íntegro. Nosotros tenemos el corazón libre de algún pecado o libre de pecado, que podamos tener la libertad de hacerlo así delante de Dios. Pues bien, en el Antiguo Testamento era difícil contestar esto, pero sin embargo habían sacrificios que ellos hacían delante de Dios, y hacían sacrificios de animales inocentes y derramaban sangre para quitar de en medio temporalmente el pecado. Pero venido Cristo, ya nosotros tenemos una nueva revelación, así que nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Porque tú puedes decir que Dios es grande. La mayoría de la gente dice, no, Dios es grande porque me hizo este milagrito. Dios no es simplemente un hacedor de milagritos. Dios es el Dios grande, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que ha sido tan grande que nos ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero la clave es afirmar mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? La Biblia le da una importancia tremenda al corazón. Y aclaré al principio, el corazón no es esta bomba
este músculo que tenemos adentro, aunque la Biblia también lo habla como músculo, también en algunas partes, y ahora lo vamos a ver. Pero fíjense que al final lo que yo quiero o queremos resaltar es que todo el proceso que el salmista aquí está hablando, Dios, tú eres grande, Dios, tu camino voy a andar, Dios, voy a afirmar tu nombre, es para al final tener la libertad de decir, voy a glorificar tu nombre para siempre. Y queremos decir que nosotros como iglesia, porque como individuo tenemos que hacerlo, nuestra función principal es adorar el nombre de Dios, es glorificar su nombre. En nuestro corazón lo estamos haciendo. Dios va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con lo que Él nos hizo? ¿Qué hicimos con la cruz? ¿Qué hicimos con Jesucristo? Él no va a preguntarte qué hiciste con la adoración que debías a mí. Él va a preguntar qué hiciste con la obra de Cristo en la cruz, con mi Hijo que fue entregado para que tú pudieras tener salvación y vida eterna. La palabra corazón en hebreo es lev o levab y en griego es cardía. Y fíjense que es un término médico. Usted va al cardiólogo, porque de ahí viene la raíz griega, cardía. Y es el órgano físico, pero también el asiento de diversas actitudes y emociones y de la inteligencia. Es el centro de la voluntad y de todo sentimiento. Usted seguramente habrá dicho, a menos que sea un robot, mi amor, te amo con mi corazón, ¿verdad? Lo sacamos de lo más adentro y todo el mundo entiende lo que es el corazón en ese sentido. Pero Dios le da mucha importancia a eso. Nosotros tenemos expresiones, por ejemplo, lo que estamos hablando en esta mañana acerca de la obra de la cruz, acerca del Señor Jesucristo. Y esta expresión de eb o levet y cardía, porque la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego, salvo que algunas acepciones en arameo también. Pero luego hay una versión de la Biblia que fue hecha totalmente en griego. Así que encontramos esta palabra cardía en el Salmo 22. Salmo 22 y 14. Nosotros leemos allí la profecía de el rey David referida al Señor Jesucristo. Y él dice acerca del Señor: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mire lo que dice: mi corazón fue como cera. Esta palabra corazón es cardía. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Mariamente, tenían látigos que tenían puntas de acero y huesos afilados o desgarraban la espalda, muchas veces dejando la columna vertebral o la espina dorsal al descubierto y los músculos. Así lo que lo vemos en película o vemos en la película de Mel Gibson es simplemente una pequeña sombra de lo que realmente fue, lo que el Señor Jesucristo padeció realmente por nosotros. Y es que hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, si no nos centramos en la cruz y en lo que Cristo hizo por nosotros. Allí, en el pretorio, Cristo derramó muchísima sangre. Y dicen los expertos que por toda la ola de testimonios que hay de esos sacrificios y de esos castigos que se han realizado en ese tiempo de la historia, la gente perdía muchísima sangre. Y hay lo que llaman el shock hipovolémico, que es que pierde tanta sangre que el corazón empieza a latir mucho más fuerte y empieza a tratar de bombear sangre de donde no lo hay. La gente se le baja la tensión, los riñones dejan de trabajar y la gente empieza a desmayarse. Y usted ve cuando Cristo camino a la cruz tuvo que ser ayudado porque no podía a causa del sufrimiento. Y cuando es clavado en la cruz del Calvario, cuando aquellos clavos traspasan esos nervios de sus muñecas, el nervio medio, causando un tremendo dolor y estirando sus brazos, impidiendo que pudiera respirar normalmente, es allí donde el condenado a muerte tenía que hacer esfuerzos para poder respirar.
ya teniendo muy poca sangre y no pudiendo entrar oxígeno suficiente a sus pulmones, empezaba a contaminarse sus pulmones con dióxido de carbono y eso pasaba a la sangre. Lo cierto es que para poder el condenado a muerte en la cruz respirar, tenía que apoyarse sobre sus pies para poder hacer que los pulmones pudiesen respirar. Y es por eso que ellos le quebraban los pies o las piernas a los condenados en la cruz, para que no pudiesen apoyarse y poder tomar aire. La angustia fue tremenda del Señor Jesucristo. Y allí en el Calvario, clavado entre dos malhechores, el que nunca hizo maldad, que nunca se halló engaño en su boca, su corazón literalmente fue como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas. Dice que cuando vinieron a él a quebrarle los huesos, no lo hicieron, porque estaba escrito como profecía: hueso suyo no será quebrado. Y Cristo ya había entregado su vida después de haber gritado: consumado es, tetelestai, la cuenta ha sido pagada. Su corazón explotó. Dice que aquel soldado romano, cuando vino y no le quebró las piernas porque estaba ya muerto, clavó una espada en su costado y salió sangre y agua. Y muchos explican que cuando hay estas situaciones extremas, como hemos explicado, que lo que es la pleura o el líquido alrededor de los pulmones y el pericardio o la efusión pericardia alrededor del corazón se derraman, y eso es como agua. Y esto explica lo que dice la Biblia, el sufrimiento tremendo de Cristo. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y no se trata de que nosotros tengamos como conmovido solamente el corazón por el sufrimiento del Señor. Es que estemos conmovidos por nosotros mismos. Ay de nosotros si no aceptamos la salvación que fue lograda por ese sacrificio en la cruz. Como un tiesto se secó mi vigor. Y es que al no tener líquido en el cuerpo, su lengua se pegó a su paladar y tuvo sed, para que se cumpliese la escritura: en mi sed me dieron a beber vinagre con hiel. Aquel que era el agua viva, aquel que había dicho: si me pidieres a mí, yo te daría el agua que yo te daré, va a ser una fuente en ti que salte para vida eterna. Jesús es la fuente de agua viva. Y sin embargo, ahí estaba él con su lengua pegada a su paladar, sediento. Pero no solamente eso, dice que me has puesto en el polvo de la muerte. Y un versículo anterior dice que todos mis huesos se descoyuntaron, contar puedo todos mis huesos. Pero me has puesto en el polvo de la muerte, pues porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron condenados a muerte por el pecado. Polvo eres y al polvo volverás. Y es que Cristo tuvo que ir al polvo de la muerte para poder rescatar a los tristes hijos de Adán, para rescatarte a ti y a mí. Y eso es a través de su obra en la cruz. Su corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. ¿Por qué lo hizo? Dice 2 Corintios 5 y 21. Jesús no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado, no pecador. Fue cargado sobre él el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué maravillosa la obra de Cristo. Y a veces pasamos por largo o por alto, o lo damos por hecho: Cristo murió por mí. Pero hermanos, debemos siempre volver a la cruz. Cantábamos al principio: oh Padre, guíame siempre a la cruz. Guíame donde Cristo murió. Cuando quiera yo exaltarme o pensar que ya lo tengo todo, que he logrado todo, pensar en lo que Cristo hizo por ti y por mí en el Calvario. Mire, Dios le da mucha importancia al corazón. Ahora, referido al hombre, mire lo que dice en 1 Samuel 16 y 7. Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
se estaba refiriendo, creo que a Eliab, uno de los hijos de Isaí. Y él dice, hermano de David, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros vemos siempre las caras. Hay un dicho que dice por ahí, caras vemos y corazones no, ¿verdad? Porque nosotros vemos solamente lo que está delante, pero Dios mira tu corazón. Él sabe lo que tienes ahora. Sabes cuál es tu corazón, qué estás pensando, cuál es tu inclinación, qué es lo que hay en tu corazón. Dios lo sabe. Así que tenemos un corazón observado. Dios nos está observando continuamente. Y si alguno no es salvo en esta mañana, está en un riesgo y está en un peligro latente, porque la ira de Dios está sobre él. Dios mira el corazón. No hay nada que esté oculto a sus ojos, como dice Hebreos. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero fíjense, es tan importante lo del corazón que Dios lo utiliza para salvación. Mire lo que dice Romanos 18. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y da la razón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es nuestro corazón el centro de la voluntad, el centro de todo lo que nosotros queremos gobernar. No está en la mente, está en el corazón. Y allí es donde debemos albergar a la salvación en Cristo, por confesarle a Él como aquel que murió, que derramó su sangre y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que tenemos entonces un corazón salvado. Pero en una ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron los escribas: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Eso lo tenemos en Mateo 22 y 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Luego él habla, y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo estaba citando lo que llaman el Shema Israel en Deuteronomio 6 y 4. Hasta hoy ellos lo hacen. Ellos lo citan de memoria, y como dice Deuteronomio 6 y creo que el 11, si no estoy equivocado, dice: esto lo harás al levantarte y al acostarte. Y ellos hacían énfasis en la primera parte del versículo y en la última parte, como para que sepan que es importante. Y ellos decían: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande mandamiento. Así que Dios quiere que nuestro corazón le adore, le ame. Y el adorarle no es, hermano, solamente el pararnos, el levantar la mano y el venir los domingos al culto. El adorarle es una forma de vida y no un momento en tu vida. Romanos 12 y 1 nos dice: así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos explica la forma: no os conforméis a este siglo, es decir, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una forma de vida el amar a Dios sobre todas las cosas. Usted dirá: sí, yo amo a mi Dios, yo amo a mi Diosito, pero usted sabe lo que involucra amar a Dios sobre todas las cosas. Es que Dios tiene la prioridad en tu vida sobre cada aspecto y cada detalle de tu vida. Es tremendo. Esto es lo que Dios exige de nosotros. Este es el primero y grande mandamiento. Hay dos palabras allí que me llaman la atención, que es esclerocardía y cardiognosis. Son unas palabras extrañas, ¿verdad? Suena a consultorio médico. Vamos donde Argentina y nos manda un cardiognosis, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, esclerocardía es de endurecimiento. ¿Usted ha oído? No, tenemos arteriosclerosis, tenemos endurecimiento de las arterias. Pero la Biblia habla de esto, esclerocardía,
en el sentido espiritual. Y cardiognosis, usted sabe, ognosis ya nos habla de diagnosis, de diagnóstico, de conocer. Es decir, que hay la forma de también evaluar si tienes endurecido tu corazón. Hablando de esclerocardía, dice Hebreos 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos dice que no hay que endurecer nuestros corazones. Tal vez alguna palabra, algún versículo ha tocado tu corazón y tú dices, no, eso no es para mí ahorita, o más tarde o después, estás endureciendo el corazón. O si alguno oye la palabra y no es salvo, bueno, lo dejo para después, estás endureciendo el corazón. Fíjese que cuando la persona es obstinada en endurecer su corazón, hay un momento que Dios se lo endurece, porque eso es lo que la persona quiere. Y tenemos el caso de Faraón. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Pero hubo un momento en que Dios entonces endureció el corazón de Faraón, porque ese fue el camino que él escogió. Romanos 2 y 5 es una advertencia bastante seria. El apóstol habla y dice, hombre, tú por tu dureza y es decir, por tu esclerocardía, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que hay un peligro tremendo en endurecer el corazón. Hay la ira de Dios. Ahora, debemos aclarar que en el creyente puede endurecer su corazón, sí señor. Lo que no hay es una ira de condenación eterna, porque ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Pero hay disciplina. Romanos 12 nos dice de que si ustedes son hijos, entonces Dios os disciplina como hijo, si endurecemos nuestros corazones. Otra forma de cardionosis es que el mismo Dios lo evalúa. Ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos estaban escogiendo un sustituto de Judas, que fue Matías, ellos oraron y dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, tú eres el médico divino, muestra cuál de estos dos has elegido. Ahora, el salmista, el rey David, en su oración, él sabía muy bien cuál era el modo en que Dios le podía examinar, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Como hemos dicho otras veces, hay una sucesión de un hombre que está en comunión con Dios, de un creyente verdadero, pero él sabe cuál es la sucesión. Tú no haces cosas porque lo pensaste. Yo pensé esto y lo hice, caramba. No, que yo fui e hice esto. No lo hiciste. Primero hubo algo que se concibió en tu corazón. Por eso él empieza, conoce mi corazón, porque de ahí fluye todo. Luego que hay un pensamiento que es cocinado, que viene en tu corazón, entonces va hacia tu cabeza, hacia tus pensamientos, y empiezas a maquinar cómo hacerlo, y al final terminas haciéndolo. Por eso él dice, ve si hay en mí camino de perversidad. Ojalá que nosotros siempre podamos orar, Señor, examina primero mi corazón. ¿Dónde estoy yo parado? ¿Qué es lo que estoy haciendo contigo, Dios? ¿Dónde estás tú ocupando mi corazón? Si hay alguna situación en mi mente, Señor, bórrala, límpiame y evita, Señor, frustra los planes de yo llegar a hacer una acción que no esté de acuerdo a tu voluntad. Guíame en el camino eterno. Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Hebreos 4 y 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que nosotros vamos siempre a la palabra. Aquí usted no va a ver echando cuentos o algunas historietas, que pueden ser ilustraciones, pero nuestro tema central es la palabra, porque ella es la que va a hablar a nuestros corazones, empezando por el que habla. ¿Qué se nos manda respecto a nuestro corazón? Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
En el Salmo 119 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es la clave. Y Proverbios nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y el Señor enderezará tus veredas. Hay una promesa en que Dios enderece tus veredas si te fías de Jehová. Fiar quiere decir poner toda tu confianza en el Señor, pero de todo corazón. Y hay otra cosa que nos cuesta mucho, es no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es decir, no, yo lo sé. No, yo lo conozco. No, no me vengas a echar ese cuento. No, ya yo sé de eso. Eso es fiarte en tu propia prudencia. Tienes que reconocerlo en alguno de tus caminos. ¿Sí? En todos, absolutamente en todos tus caminos. Hermanos, esto es la importancia que le da Dios a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Empezando por la salvación. Y empezando porque la salvación fue lograda porque Cristo, su corazón fue como cera. Se reventó de amor por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con estos versículos? ¿Lo vamos a dejar como un domingo más que vimos? ¿O vamos a ser impactados a buscar, a tratar de poner nuestro corazón en lo que Dios está diciendo? Pero es un himno muy antiguo que dice, mi corazón hoy examina, oh Dios, mis pensamientos prueba, oh Señor, ve si en mí hay perversidades y guíame por la senda recta. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres fuente de salud. Sobre la cruz, en medio del dolor, brotar hiciste por tu gran amor. Que el Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el mensaje de la cruz. Te damos las gracias por el sacrificio del Señor en el Calvario. Gracias porque el tema central nuestro debe siempre ser la cruz. Guíame a tu cruz, Señor. Guíame a tu corazón. Señor, y que nuestros corazones decidan hoy, impactados por tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu, seguirte de veras. Y que podamos ponerte a ti en primer lugar, quitando nuestro yo, poniéndolo a un lado, fiándonos de ti, de todo nuestro corazón. Señor, no permitas que nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y, Señor, permite sí que te reconozcamos en todos nuestros caminos. Y tenemos la promesa de que tú enderezarás nuestras veredas. A ti sea la gloria, Señor. Suplicamos que si hay alguno que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, aún no ha entregado su corazón a ti, Señor, que en esta mañana sea el tiempo aceptable de salvación. Si tú no eres salvo aún, yo te pido el favor de que allí donde estás puedas orar o decir conmigo más o menos estas palabras que en tu corazón pudiesen estar. Señor, te doy gracias por la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por tu sangre y por tu resurrección. Gracias por la vida eterna. La acepto. Me reconozco un pecador perdido y te acepto como mi Señor y Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.